Muy buenas noches. Vamos a continuar el día de hoy con Oseas capítulo 13. Ya solo queda este y otro capítulo más. Terminamos Oseas y vemos también en el Nuevo Testamento, como bien hablaba el hermano Carlos, o como lo pedía, qué es lo que el Nuevo Testamento nos habla acerca de esos pecados o de esos listados, ¿no? ¿Qué enfoque le está dando? Está hablando a cristianos, a no cristianos, etcétera, ¿no? Vamos a leer Oseas capítulo 13 y oramos y ponemos este tiempo en manos del Señor. Oseas capítulo 13. Cuando Efraín hablaba, hubo temor. Fue exaltado en Israel, mas pecó en Baal y murió. Y ahora, añadiendo a su pecado y de su plata, se han hecho según su entendimiento imágenes de fundición, ídolos, toda obra de artífices, acerca de los cuales dicen a los hombres que sacrifican, que besen los becerros. Por tanto, serán como la niebla de la mañana y como el rocío de la madrugada, que se pasa, como el tamo que la tempestad arroja de la era, y como el humo que sale de la chimenea. Mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás, pues, otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Yo te conocí en el desierto, en tierra seca. En sus pastos se saciaron, y repleto se ensorbeció su corazón. Por esta causa se olvidaron de mí. Por tanto, yo seré para ellos como león. Como un guepardo en el camino los acecharé. Como osa que ha perdido los hijos los encontraré. Y desgarraré las fibras de su corazón. Y allí los devoraré como león. Fiera del campo los despedazará. Te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. ¿Dónde está tu rey para que te guarde con todas tus ciudades y tus jueces de los cuales dijiste, dame rey y príncipes? Te di rey en mi furor y te lo quité en mi ira. Atada está la maldad de Efraín, su pecado está guardado. Dolores de mujer que da a luz le vendrán. Es un hijo no sabio, porque ya hace tiempo que no debiera detenerse al punto mismo de nacer. De la mano del Señor lo redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte, y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Aunque él fructifique entre los hermanos, vendrá el solano viento de Jehová. Se levantará desde el desierto y se secará su manantial, y se agotará su fuente. Él saqueará el tesoro de todas sus preciosas alhajas. Samaria será asolada, porque se rebeló contra su Dios. Caerán a espada, sus niños serán estrellados, y sus mujeres encintas serán abiertas. Vamos a orar. Gracias, bendito Señor, por tu palabra. Gracias por esta noche, porque nos permites abrir un día más la Biblia y poder escuchar tu consejo. Señor, danos entendimiento en esta noche. Ahora que está terminando, Señor, el libro de Oseas, ayúdanos a cerrar este tema tan largo acerca del pecado, de la lejanía de Israel, Señor. Cómo tú la castigaste, pero también, Señor, cómo tú, por tu promesa, los vas a restaurar. Señor, ayúdanos a entender la palabra para nosotros hoy. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bien, hermanos, el texto de hoy es una condena hacia la idolatría. Los últimos capítulos que hemos estado viendo han tratado mucho el tema de la idolatría. Demasiado, por decirlo así. Los últimos capítulos, el tema central ha sido principalmente idolatría, idolatría, idolatría.
ha estado, digamos, viendo la idolatría desde distintos aspectos. Y en este último capítulo, penúltimo capítulo, porque el último capítulo ya va a hablar acerca del perdón hacia Israel, esa restauración futura. Pero en este capítulo termina de cerrar y termina de condenar la idolatría que hay en el corazón de ellos. Pero vamos a ver cómo la idolatría les llevó a pensar y a creerse mejor que el mismo Dios. Y eso es exactamente lo que nos pasa a nosotros cuando hay esa idolatría en nuestro corazón. Y tenemos que entender que la idolatría, como lo hemos dicho ya varias veces, no es un altar de piedra o un pedazo de madera. Idolatría es todo aquello que suplanta a Dios. Idolatría es todo aquello que me quita la prioridad de Dios. Hoy día la idolatría, y lo hemos dicho varias veces, la idolatría tiene que ver con actividades, tiene que ver con tecnología, tiene que ver con todo ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué es aquello que me quita la centralidad de Cristo en mi vida? ¿Qué es todo aquello que me quita, aparte de la centralidad que sería la relación vertical, qué es aquello que me quita la relación con mis hermanos? ¿Qué otras prioridades tengo yo que me impide compartir o estar con mis hermanos? Entonces vemos que vamos a ver a lo largo de este capítulo 13, es que Dios condena la idolatría. Y los primeros 8 versículos habla justamente del juicio contra la idolatría. El juicio contra todo aquello que nos quita ese primer lugar. Versos 1 al 3, y ahora lo voy a leer en otra versión. Es lo mismo, es la Biblia de las Américas, va a ser lo mismo, pero me gustó porque tenía algunas palabras, utilizaba unos sinónimos, y entonces resultaba bien interesante. Entonces, los versos 1 al 3 dice así: cuando Efraín hablaba, reinaba el temor, se había exaltado a sí mismo en Israel, pero por causa de Baal pecó y murió. Y ahora continúan pecando, se hacen imágenes fundidas, ídolos con su plata, conforme a su pericia. Todo ello, obra de artífices. De ellos dicen que los hombres que sacrifican besen a los becerros. Por tanto, serán como niebla de la mañana y como rocío que pronto desaparece, como paja aventada de la era y como humo de chimenea. Miren, en primer lugar, cuando hablamos de idolatría y que Dios juzga la idolatría, Dios juzga nuestra idolatría, Dios juzga dónde está nuestro corazón, es que la idolatría, en primer lugar, nos lleva a creernos superiores a los demás. El verso 1 lo dice de una manera muy clara. Cuando Efraín hablaba, reinaba el temor, se había exaltado a sí mismo en Israel. Y luego termina diciendo, pero por causa de Baal pecó y murió. Es decir, Israel, en su afán por buscar sus propias decisiones, en su afán por independizarse del consejo de Dios, por ese afán de tener dioses a su medida, hubo una reacción automática en ellos. Se creían superiores a todos los demás. Se creían que teniendo esos dioses, nada les iba a pasar.
Dios va a castigar el orgullo. Pero ese orgullo de tener ídolos, en primer lugar, nos lleva a creernos superiores. Pero no solamente les llevó a creerse superiores, vamos a ver que ese orgullo de creernos superiores nos lleva cada vez más a depender de nosotros. Y en el caso de Israel, el hecho de tener a esos dioses y creerse superiores los llevó a hacer muchos más dioses, versos 2 y 3. Y ahora continúan pecando, se hacen imágenes fundidas, ídolos con su plata, conforme a su pericia. Es decir, el pecado de la idolatría, que es un pecado de orgullo, un pecado de dejar de depender de Dios, un pecado de buscar dioses conforme a su corazón pecaminoso, los llevó a crear más dioses para que su orgullo, sus deseos, todavía fuesen mucho más cumplidos. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender cuando hablamos de idolatría, cuando hablamos de suplantar a Dios. Idolatría queda que es como una palabra obsoleta, ¿no? Es una palabra que pensamos que eso lo hacían en el Antiguo Testamento, o quizá en la época de los romanos. O muchas veces decimos, no, esos son los católicos que tienen sus estatuas. Sí, ellos tienen sus estatuas. Pero nosotros tenemos otros dioses que nos quitan la centralidad de Cristo. Y cuando empezamos a encontrar complacencia en esas cosas que nos quitan la centralidad de Cristo, comenzamos a inventarnos y a buscar otras cosas que nos sigan dando ese placer y esa independencia de Dios. Este sábado tenemos el privilegio de compartir en la reunión de matrimonios de Bucaramanga y el tema es acerca de la tecnología dentro de la familia. Y siendo francos, yo siendo franco conmigo mismo, la tecnología es uno de esos ídolos ocultos. ¿Ocultos por qué? Porque tiene cosas buenas. La verdad es que la tecnología tiene cosas muy buenas como esta. Nos permite conectarnos de forma virtual, de forma remota. Nos permite trabajar, nos permite estudiar. Pero la tecnología al mismo tiempo nos quita del centro a Cristo. Por ejemplo, algo que nosotros vimos... allá en México teníamos, y en Guatemala teníamos televisor y teníamos cable. Y era tan fácil quedarse prendido del televisor. Especialmente con los niños, ¿no? Los niños que todavía eran más pequeños se dedicaban a ver sus caricaturas, sus dibujos animados. Y ahí iban cambiando. Y como era cable, pues venga y vuelta, ¿no? Y en México ya cuando eran un poco más grandes... Incluso se levantaban bien temprano, incluso muchas veces yo me levantaba a 6:30, 7 y ya había alguno levantado viendo televisión. A ese es el punto al que voy con la idolatría, a ese es el punto que voy con aquello que me sustituye la centralidad de Cristo. En este caso la tecnología. La tecnología nos hace creer que somos mejores que los demás. Nos hace creer como más evolucionados y necesitamos entonces más cosas que nos hagan sentirnos bien y superiores. Y todo eso que vamos creando, lo que va haciendo es alejándonos de Dios, nos va alejando de la centralidad. Pero Dios eso lo castiga. Dios castiga ese orgullo de querer apartar, como dice el verso 3. Por tanto dice, serán como niebla por la mañana, rocío que pronto desaparece, como paja aventada en la era y como humo de chimenea. Nos pone 4 ejemplos. La niebla, el rocío, la paja y el humo. Cosas que cuando son la paja y el humo son tirados al aire, vuelan, desaparecen. La niebla, en cuanto se levanta el sol, desaparece.
Y el rocío de la mañana, que es algo bien sabroso, en cuanto da los primeros rayitos del sol, se evapora. Dios, ante ese orgullo, ante el orgullo de esa idolatría, Dios castiga. Y Dios los castiga a sus hijos. Recordemos que son parte de las 12 tribus de Israel, es la tribu del norte. Siguen siendo hijos de Dios porque fue el pueblo escogido, pero ellos se habían apartado y con mucho orgullo pensaron que podían funcionar solos. Y cuando vieron que las cosas iban bien, crearon más dioses, de tal forma que Jehová Dios se fue retirando. Les llevó a depender más de ellos, pero Dios dice que los va a castigar. Así que cuando decimos que Dios juzga la idolatría, en primer lugar vemos que Dios juzga el orgullo del hombre. La idolatría está íntimamente relacionado con nuestro orgullo, con nuestro deseo de no tener a Dios en consideración en lo que estamos pasando. Y vemos en la siguiente parte, versos 4 al 8, hablando acerca de cómo Dios juzga la idolatría, es que Dios va a reclamar su autoridad. Miren cómo comienza versos 4 al 6, y comienza hablando acerca de qué es lo que hizo Dios con el pueblo. Dice: yo he sido el Señor tu Dios desde la tierra de Egipto. No reconocerás a otro Dios fuera de mí. No hay más Salvador que yo. Yo te cuidé en el desierto, en la tierra muy árida, cuando comían sus pastos y se saciaron, y al estar saciados se ensorbeció su corazón. Por tanto, se olvidaron de mí. Dios ahí les está hablando y les está diciendo que Dios fue el que los liberó. Dios está reclamando su autoridad porque Dios fue el que los liberó de la esclavitud de Egipto. Y en esa liberación de esa esclavitud de Egipto, cuando ellos vieron que Dios les estaba dando y se satisficieron completamente, entonces empezaron a pensar en ellos. Y pensaron que ellos eran los que habían logrado todo. Hermanos, lo que hizo Israel fue una liberación parcial de la esclavitud. Y debemos de pensar que Dios, a través de Jesucristo, a nosotros nos ha liberado completamente del pecado. Y como hijos de Dios debemos de ser conscientes de eso. Ellos, el pueblo de Israel, se había olvidado completamente de la obra que Dios había hecho, y ellos asumieron y ellos creyeron que había sido porque ellos lo habían logrado. Y hermano, cuando nosotros muchas veces, cuando somos liberados del pecado a través de la obra de Cristo, ¿cuántas veces no hemos tenido ese pensamiento de pensar, de creer que todo lo que estamos viviendo es gracias a nosotros? Se nos olvida completamente que quien nos liberó, quien nos dio esa libertad frente al pecado y quien nos dio la potestad de ser hijos de Dios, fue Jesucristo. Y pensamos que todas las bendiciones que el Señor nos da como hijos de Dios es porque nosotros lo logramos. Y si no, pensemos en cuántas veces usamos el pronombre personal, mi casa, mi trabajo, mi dinero, mi esposa, mi cuenta, mi. El viaje, mi viaje de vacaciones que yo lo pagué. Hermanos, se nos olvida. Parece que la Biblia ya sabía que iba a pasar eso. Se nos olvida que quien realmente nos da todo, quien realmente nos permite tener ese dinero en la cuenta del banco, quien nos permite tener nuestra casa,
quien nos permite, pues, en este caso, pues, pensando en cómo el hermano Carlos Julio ya está en su casa, ya habiendo sido sanado de la enfermedad, de ese error o de ese accidente laboral. Se nos olvida que es el Señor que en su misericordia decidió conservarnos nuestra vida. Se nos olvida que lo que tenemos, lo que comemos, nos lo da el Señor. Se nos olvida que el trabajo nos lo da el Señor. Y a veces no es tanto de forma intencional, no es tanto queriendo intencionalmente olvidarnos de Él, pero creo que en el fondo pensamos que nosotros somos los que lo logramos. Somos los que logramos tener las cosas. Y nos entendemos que es el Señor quien nos lo da. Es el Señor quien nos da en los momentos buenos todo lo que tenemos. Y en los momentos malos, que parece que todo va mal, es el Señor quien nos sostiene. Tuve uno de esos días que uno no sabe tanto por qué, pero se queda pensativo con varias cosas que nos han ido pasando. Y uno se pregunta, Señor, ¿por qué? ¿Por qué permites? Y algo que pues ayer anoche estuvimos teniendo de esas conversaciones filosóficas, teológicas, donde pues, preguntándonos el porqué de las cosas, que era tratando de entender qué era lo que Dios quería pues que nosotros aprendiéramos. Uno se da cuenta que cuando empezamos a pensar en nosotros, en que las cosas que logro, lo logro por mí mismo, lo logro porque yo di los pasos, porque yo lo hice, y dejamos y perdemos de vista a Dios, es cuando podemos decir qué es lo que está pasando aquí, ¿no? El pueblo de Israel había sido sacado por Dios, nosotros somos hijos de Dios, pero en ese momento dado, Israel empezó a pensar que todo era porque Él había hecho las cosas. E igualmente con nosotros, pensamos que es porque nosotros hacemos las cosas. Y Dios está aquí reclamando su autoridad frente a los ídolos. Dios está reclamando frente a ese corazón orgulloso y diciéndole, señores, yo fui el que les saqué de Egipto. Y a nosotros nos dice, yo fui el que les saqué a ustedes de su Egipto, de su pecado. Y el versículo 7 y 8, viendo cómo Dios reclama su autoridad, vemos también ahí la misericordia de Dios. Seré pues para ellos como león, como leopardo, junto al camino acecharé. Como osa privada de sus cachorros me enfrentaré a ellos y les desgarraré el pecho. Allí los devoraré como leona, como los desgarraría a una bestia salvaje. Vemos que Dios va a juzgar ese corazón idólatra. Es decir, cuando persistimos en apartar a Dios como hijos de Dios de esas decisiones, cuando decidimos caminar por nuestra cuenta, Dios va a entrar y Dios va a reclamar su lugar, va a reclamar su autoridad.
Así que vemos en primer lugar que Dios juzga la idolatría, Dios juzga ese corazón que busca autosatisfacerse con las cosas. Que Dios juzga ese corazón que cree que Él logra, que logra todas las cosas sin tener en cuenta a Dios. Pero no solamente no solamente habla acerca de cómo Dios juzga la idolatría, sino que también en la segunda parte nos habla de cómo Dios es la esperanza de los pecadores. Cómo Dios es nuestra esperanza a pesar de que nos apartamos. Versos 9 al 16. Versos 9 al 11. Vemos cómo Dios, a pesar del pecado, sigue teniendo compasión. Tu destrucción vendrá, oh Israel, porque estás contra mí, contra tu ayuda. Creo que esta frase sería suficiente. Tu destrucción vendrá, es decir, el juicio. Si hemos hablado antes de que va a haber juicio, le está diciendo a Israel, va a llegar tu juicio. Y le dice, ¿dónde está ahora tu rey para que te salve de tus ciudades? En todas tus ciudades. Y tus jueces de quien me decías, dame rey y príncipes, en mi ira te di un rey, y te lo quité en mi furor. El verso 9 en la Reina Valera, si se dan cuenta, es un poco distinto. Te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. Quizá ahí está más claro. Te perdiste, pero en mí está tu ayuda. Dios tiene compasión. Y tiene esa compasión de esperar nuestro retorno, de esperar que nosotros nos volvamos a Él. Podía haber decidido quitar a Israel definitivamente, dejarlo, abandonarlo, pero a pesar de todo lo que hace Israel, Dios sigue teniendo misericordia. Hermanos, con nosotros es igual. Somos sus hijos. En nuestro corazón, muchas veces, se encuentra ese orgullo. Seamos honestos. Hermanos, mentirnos y pensar que somos perfectos es mentirnos a nosotros mismos y no reconocer el pecado. En nosotros hay pecado contra el que seguimos luchando y seguimos batallando. Y el Señor quiere que se lo entreguemos. Aquí les está diciendo, básicamente les está diciendo, señores, a pesar de todo, ustedes pueden encontrar ayuda en mí. A pesar de cómo se han apartado, a pesar de todo lo malo que han hecho, a pesar de haberme dejado de lado, a pesar del juicio que ustedes se merecen, pueden seguir buscándome a mí. Es cierto que va a haber un juicio, es cierto que va a haber un castigo por el pecado, porque Dios es santo. Pero el Señor tiene misericordia y nos permite regresar a Él y nos permite volver a tener esa intimidad con Él y a pesar del castigo seguir disfrutando de esa relación íntima con Él. Y les está llamando eso a Israel y nos está llamando a nosotros. Hermanos, el pecado es pecado. Y es cierto, hay que tratarlo. Y es cierto, hay que desecharlo. Pero el Señor, a pesar de lo que hagamos, a pesar del pecado más grave que nosotros podamos cometer, si lo reconocemos,
Él nos vuelve a aceptar. Él nos vuelve otra vez, Él restablece esa relación con Él. Hermanos, podemos tener ese ídolo arraigado en nuestro corazón que le está quitando el primer lugar a Dios. Pero Dios nos invita a que nos acerquemos nuevamente a Él y ese pecado se lo entreguemos a Él y le pongamos a Él primero. Va a haber consecuencias, es cierto, pero hermanos, creo que lo mejor que podemos tener es una relación restaurada con Él. Y no solamente tiene compasión, sino, pues continuando esta línea, ¿no?, que estábamos hablando del juicio, es que sí tenemos que tener en cuenta que Dios va a juzgar el pecado. Versos del 12 al 16. Atada está la iniquidad de Efraín, guardado su pecado. Dolores de parto vienen sobre él, no es un hijo sensato, porque no es hora de que se demore en abrirse la matriz. Los libraré del poder del Seol, los redimiré de la muerte. ¿Dónde están? ¿Dónde están, oh muerte, tus espinas? ¿Dónde está, oh Seol, tu aguijón? La compasión estará oculta a mi vista. Es decir, va a haber un juicio, es un proceso largo y vemos que lo expone como un proceso doloroso. El verso 13 dice, dolores de parto vienen sobre él. No soy mujer, pero sí he estado en los 4 partos de mis hijos. Y ver a Cristina al principio como con esos dolores suaves. Y a medida que el bebé va saliendo, esos dolores, verle cómo se intensifican. Y como bien me dice ella, es que no te puedo expresar ni te puedo contar cómo esa sensación de dolor, más que sensación, ese dolor, no sé cómo expresártelo porque duele con intensidad. El proceso de juicio es igual. Es un proceso donde quizá al principio parece suave, pero Dios va a utilizar el juicio, un proceso largo, un proceso doloroso, para purificarnos y para hacernos entender qué es lo que está mal del pecado. Va a ser un proceso largo. La otra frase que me llama la atención es que dice, la compasión estará oculta a mi vista. Al final del verso 14, la Reina Valera dice, la compasión será escondida de mi vista. Dios, en ese proceso donde nos va a purificar, donde va a haber ese juicio, Dios también va a ser claro. Y tiene que ser claro porque es un Dios santo. Esa compasión que Él dice que la va a esconder, que no la va a mostrar, es para que nosotros suframos el juicio justo por nuestros pecados. Así que es un proceso largo, es un proceso doloroso, es un proceso donde no va a haber compasión, sino vamos a recibir lo que nosotros nos merecemos, pero con el fin de que nosotros nos volvamos al Señor. Y como termina diciendo, el 14, 15 y 16, el juicio que estamos viendo es para restauración. Dice, aunque él florezca entre los juncos, verso 15, vendrá el viento solano, viento del Señor que sube del desierto. Su fuente se secará y su manantial se agotará, despojará su tesoro de todos los objetos preciosos. Samaria será considerada culpable porque se rebeló contra su Dios. Caerán a espada, serán estrellados sus niños y abiertos los vientres a sus mujeres encinta. Vemos que el juicio va a ser largo. Pero ¿por qué hablo de restauración? Porque me estoy adelantando a la semana que viene. Aquí vemos a Dios condenando de forma tajante la idolatría. Hay esperanza. Dios tiene compasión en medio del pecado.
pero el juicio va a estar allá, el castigo va a estar allá, por sustituir, por cambiar a Dios del primer lugar de nuestras vidas. Cambiar a Dios significa dar lugar a nuestro orgullo. Pero me adelanté a la semana que viene. Y solamente lo voy a dejar así, para ya animarnos a este último capítulo que viene. Va a haber restauración. A pesar del pecado, a pesar de las decisiones incorrectas que podamos tomar, Dios tiene compasión y misericordia de su pueblo. Vamos a ver que está hablando en el reinado futuro, en el reino cuando venga el Señor. Hermanos, pero para nosotros, a pesar del pecado, tenemos esa esperanza y esa restauración. Y nosotros podemos disfrutar de la restauración en este mismo momento. Pero para poder disfrutar de esa restauración, tenemos que acercarnos al Señor y confesar el pecado. ¿Se dan cuenta que lo que está haciendo Oseas es confesar el pecado de Israel para que ellos entiendan lo que están haciendo mal y ellos se puedan acercar a Dios y puedan pedir perdón? Hermanos, eso mismo es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Que nosotros confesemos ese pecado, esa idolatría, ese orgullo, donde hemos quitado a Dios del primer lugar para poner nuestros propios intereses. Y nos acerquemos a Dios pidiéndole perdón. Es un proceso duro. Es como cuando a los niños les dices, porque dos niños se han peleado, y le dices, vete a pedirle perdón a la otra persona. El niño, por su orgullo, no quiere. Y la frase es como, que él me pida perdón a mí primero porque él comenzó. Pues muchas veces es la reacción que nosotros tenemos con Dios. No, yo lo hice porque... y sacamos la justificación. Hoy hablando con mi hija, sucedió algo con unas compañeritas. Y hablando con ella me decía, pero es que ella me hizo daño. Y ella había hecho mal porque dijo algo que no debía de ella. Y cuando le decía, mira, sí es cierto, lo que te ha hecho ella es más grave que lo que tú has hecho. Le dije, pero los dos son pecado. Y tú también estás pecando porque no quieres perdonarla y no quieres mostrar el amor del Señor a esa persona. Es cierto, te ha hecho daño, pero Dios te manda que lo hagas. Pero ella me tiene que venir a pedir perdón primero. ¿Por qué? Porque ella me hizo más daño. Hermanos, siempre tenemos una excusa para nuestro corazón orgulloso. Y algo que tenemos que trabajar, que tenemos que revisar en nuestras vidas, es esa humildad. La humildad de reconocer nuestros pecados. Aunque el pecado de otros sea peor, no importa. El pecado es fruto de mi orgullo, fruto de quitar a Dios del centro de mi vida. Y lo que Dios me está llamando es a restaurar ese pecado, a confesarlo y hacer que Dios vuelva a ser el centro. Israel va a sufrir el juicio porque quitó a Dios del centro de su vida. La pregunta es, hermanos, ¿y nosotros qué? No estoy hablando, insisto, no estoy hablando de perder la salvación. Estoy hablando
de dónde está Dios en nuestra vida. Dios es el centro. Tengo muchos ídolos, muchas cosas que me están sustituyendo a Dios. Estudiando esta semana me ha hecho pensar personalmente en qué cosas estoy sustituyendo a Dios como centro de mi vida. Y francamente, tengo que ser, y siendo honesto conmigo mismo, no hay solo una ni dos, hay alguna que otra más. Y ahí es donde yo tengo que ponerme de rodillas, pedirle perdón al Señor y pedirle a Dios que me quite esa cosa y Él sea el centro de mi vida. Si no, hermanos, el juicio que hemos visto, Dios castigando la idolatría de Israel, eso mismo va a pasar con nosotros. Cuando Dios nos castiga es para zarandearnos, para que nosotros entendamos que lo que nosotros tenemos como centro de nuestra vida no merece la pena. Es el Señor. Oremos. Gracias, Señor, por este tiempo. Y Señor, te ruego por nuestras vidas. Te ruego por esos elementos, esas cosas, ese trabajo, o esos amigos, yo qué sé, lo que sea, Señor, aquello que quita el centro, que tú seas el centro de nuestra vida como hijos tuyos. Señor, perdónanos. Perdónanos y ayúdanos a quitar, a arrancar eso. Y Señor, que tú puedas ser el centro de nuestras vidas. Al menos sabemos que si tú eres el centro, nos irá bien. Quizá humanamente no nos vaya todo lo bien que queremos, pero cuando caminamos contigo como centro, tenemos claro el rumbo y tenemos claro hacia dónde vamos. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.